Sí, mira, pues mi trayecto en la vida fue, yo estudié negocios internacionales, ¿no? Mm, Entonces, tomé esa decisión porque quería viajar, así de sencillo, ¿no? Y entonces, pues a mí lo internacional me llamó la atención y dije, pues yo voy mm, por ahí, ¿no? Si eso me va a hacer viajar. mm, Y bueno, me topé con pues con el regalo, ¿no? De poder hacer este viaje. Claro que sí, empecé haciendo viajes, pues un poco de México me empecé a trasladar a Europa y de Europa me empecé a trasladar fui a África y fui a muchos lados. Pero lo increíble de los viajes es que te hace encontrar y hacer tu propio viaje interior, ¿no? Y creo que ese ha sido pues el mayor regalo de haber tomado esta decisión. Claro, cuando yo empiezo a ser una emprendedora muy jovencita, empiezo a hacer estos viajes de negocios y claro, yo quería conocer el mundo, ¿no? Pero lo hice en un contexto en donde, pues claro, no encontré mi plenitud, ¿no? Si estaba mm, viajando y estaba haciendo negocios y iba y pues entre China, que yo también hacía como tú, mm. pues, vendía cosas de Asia y pues vendíamos a los mercados de América Latina, pero bueno, pues fue todo un contexto que a mí me parece que no llevé el ritmo que mi ser me estaba pidiendo, ¿no? Porque en este contexto de los negocios tú sabes que es, bueno, ya llegaste a esto y ¿no? La zanahoria sube, ahora acá, ahora hay que llegar acá y ahora hay que llegar y entonces eso nunca termina. Y bueno, pues obviamente empieza el cuerpo, el ser empieza a decir, por aquí no es, esto no es. Y me apasiona entonces, pues a raíz de una crisis que tuve muy jovencita, yo creo que tenía 22, 23 años, eh, el truene con una pareja que tenía, pues ya llevaba tiempo fuera de México y bueno, vamos, estaba perdida. Encuentro pues sí, un momento, encuentro la yoga y encuentro pues una pasión, ¿no? Empiezo a encontrar algo, a ver, me está llamando aquí de este lado y a raíz de esa pasión que empecé a tener en lo que es el yoga, pero vamos, no en los movimientos de la yoga, sino realmente en lo que significa. Y me quise ir a India porque quise ir a explorar a estos maestros cómo viven el yoga, ¿no? Ellos cómo es la filosofía, pero no el yoga que yo vivía y que hacía mis viajes. Vamos a hacer yoga aquí en este lugar y el lugar es precioso y era muy lindo. Yo quería saber más. Y entonces, pues empecé a hacer estos viajes que ya no eran decisiones de una empresa, no eran decisiones de ella, ahora te vas a ir aquí a abrir un mercado, sino ya era, yo me voy a ir aquí, voy a ir a explorar esa parte que está tan profunda en mi ser, que que empezó como una búsqueda, pero que se empezó a desarrollar como esta parte de qué venimos a hacer, quiénes somos y qué realmente queremos, ¿no? Y qué don venimos a compartir a este mundo. Y una vez en estos países en Asia, cuando empecé a explorar la yoga, empiezo a encontrar en esta ciudad de Nauroville, que es una ciudad hermosa, es una ciudad muy pequeñita, donde todas las personas que viven ahí comparten todo. Hay una cocina que es para toda la gente de la ciudad, pues es una cosa muy de unidad, ¿no? Muy universal. Me empieza a llamar mucho la atención. Veo los niños que viven ahí, niños de diferentes lugares, de diferentes razas, conviviendo en una armonía hermosa. Y ahí dije, estos momentos, ajá, ¿no? Que dices, ajá, es aquí, es esto. Y bueno, compré unos libros y bueno, pues ya empecé como a estar muy gustosa, ¿no? Haciendo mi práctica personal de yoga, pero entendiendo que ya la humanidad tiene que ir con otro tipo de educación. Y empieza mi búsqueda. Y bueno, de este viaje, claro, hice más de 4 viajes a India y bueno, cada uno iba teniendo como su propia misión, ¿no? Entre la personal y lo que yo quería aprender y compartir. Y una de ellas, que fue mi segundo viaje, viajé a esta ciudad hermosa que se llama Sarnath, que está muy cerca de Benares, pero es un pueblito muy pequeñito conocido porque ahí Buda dio las 4 enseñanzas principales bueno, estaban ahí sus discípulos, dio estas
se llaman las 4 verdades. La energía de ese lugar, imagínate, pues, ¿no? Con toda esa herencia de que estuvo ahí, pues, este ser despierto y bueno, fue increíble porque yo llegué a una escuela y le dije a Valentino, el fundador de la escuela, le dije, me quiero quedar aquí, quiero trabajar aquí, pero quiero vivir aquí. Bueno, me quedé ahí en la escuela, dormía en unas habitaciones ahí como casi que junto a las banquitas de la escuela, o sea, las banquitas donde se sientan los niños. Y bueno, pues todos los días veía llegar a 700 niños a la escuela, todos los niñitos del pueblito de ahí, unos llegaban en bici, unos llegaban, bueno, a mí me encantaba porque era como venir, o sea, como cada día, o sea, llegar, o sea, o sentir que llega la luz a ti, porque los niños son luz, ¿no? Entonces empezaban a llegar los niños, tal, y se sentaban 700 niños a meditar. Paloma, tú no sabes las condiciones del clima que había ahí, porque cuando hay monzón en India, tú sabes que es o sea, es un clima húmedo. Cuando hace mucho frío, y los niños sentados, no sé si su práctica era de 45 minutos, el silencio que se generaba era impresionante y yo nunca me había topado con esto. Había visto gente meditar, pero nunca había visto niños desde los 3 años hasta los 14 sentados meditando con una fortaleza interna, porque yo le diría, vaya, hay una parte que dices, esta es fuerza, no, pero esta era fortaleza, una fortaleza interior, un brillo en los ojos. Y si te cuento las historias que yo me enteraba que vivían los niños en ese lugar, porque bueno, había muchísima violencia intrafamiliar, había muchísimas cosas, pero los niños llegaban y sabían que llegaban a un lugar en donde iban a poder primero ser ellos mismos y donde estaban recibiendo un tipo de educación que a mí sí me asombró mucho. Este tipo de educación es educación universal, y Educación Universal es una iniciativa que apuesta por una educación que promueve las cualidades y valores como la sabiduría, la ética, la empatía, la responsabilidad universal y, por supuesto, el altruismo a través de la enseñanza de lo que es la compasión. Entonces, a mí me impactaba porque yo llegaba, hay niños que llegaban y los que eran hinduistas llegaban pues con estos tambores, había un templo hinduista, pero luego había una estupa budista, había una virgen y entonces los niños llegaban y no importa de dónde venían ni de qué contexto, ahí, o sea, todo era como, pues como muy armonioso para todo y para todos, y no importa el contexto de dónde vinieran. Entonces, yo en ese lugar, la verdad es que pues integré muchísimo el aprendizaje para mí, porque más que darles yo a ellos, ellos me dieron muchísimo a mí, yo enseñé yoga a los niños, pero por supuesto que la enseñanza fue enorme en ese momento y pues claro, regresé y ahí fue cuando dije yo esto de los negocios, lo voy a ir cerrando poco a poco y yo me voy a dedicar a esto. Y lo sentí como alma, como misión álmica. Y bueno, pues con todo el trayecto que a partir de ahí se dio, aquí estoy y pues, con mucha experiencia en el sentido de compartir con los niños, de compartir y de ver cómo la sabiduría, la compasión, el poder que ellos tienen, y no me refiero al poder, me refiero al poder interno de la fortaleza que les genera saberse sabios, saberse amorosos, saberse bondadosos, todo este poder que eso les genera. Entonces, pues bueno, pues es un poquito esto. Ahí empezó y luego continuó, pero ahí fue el inicio. Sí. Y Bren, la educación universal, porque además yo no la conocía y cuando estuve con lo del C-Learning, mucha gente, ¿no?, venía de la educación universal. Y cuando se hizo la presentación también estaba esta mujer americana, ¿cómo se llama? La que comenzó, ¿sabes Pam quién te digo? Hilton. Sí, sí, ella. Y todos hablaban, ¿no?, de educación universal. ¿Nos puedes contar tú algo de dónde viene, las bases, un poco? Claro, mira, Sí. la educación universal viene, bueno, ya les dije lo que es esta
iniciativa educativa que promueve estas cualidades que además son universales y se pueden compartir por todas las personas independientemente de su edad, cultura, raza, religión. Y hubo un maestro en los años 70, se llama Lama Yeshe, que él habló de educación universal, pero es muy curioso porque él era un maestro, era un lama budista, pero cuando vino en los 70s a América, bueno, vino a Occidente, ¿no? Estuvo en California, pero también estuvo en España, estuvo en Ibiza, y él era conocido porque enseñaba de una manera muy diferente. Él se salió del protocolo, digamos, budista, porque él lo que quería era que no importara, que no lo vieran a él como monje y que fuera, pues para los occidentales algo como, pues que tuvieran a tener resistencia. Él quería dar esta herencia hermosa del budismo, pero en un contexto que no era necesariamente budista. Entonces, imagínate en los años 70, los hippies, y se organizaban carpas en California, iban los hippies, se sentaban en el pasto, y la Mayeshe daba enseñanzas, daba unas enseñanzas hermosas, y también lo hizo en España, y en Ibiza fue uno de los lugares donde también él estuvo, y pues Ibiza, imagínate, Ibiza en los años 70, ¿no? Lo que era ese lugar. Entonces, compartió las enseñanzas de budismo, las enseñanzas de la impermanencia, las enseñanzas de la muerte, las enseñanzas. El budismo tiene una herencia que si le quitamos el contexto de religión, tiene una herencia para el mundo que es increíble, sobre todo en este contexto de la impermanencia y de la muerte, ¿no? Y bueno, obviamente de todo lo que es este mundo interior, ¿no? Y cómo está interrelacionado, interconectado con el mundo exterior. Entonces, la Mayeshe empieza a hablar de esa educación universal y empieza a decirle a los, pues, estaban los como alumnos, empieza a hablar de este contexto. Tiene que haber una educación que esté integrada, que no esté fragmentada y que promueva las cualidades de manera universal. Y incluso dio muy claramente como esta parte de salir, o sea, su mensaje era salir del protocolo budista, porque esto va a ser una enseñanza laica. Esto va a ser una enseñanza que no va a tener que ver con el budismo. Y entonces, pues claro, estaban estos alumnos, que ahora, pues uno de ellos fue Valentino, con el que yo estuve en la India. Otra de ellas fue Pam Keaton, que es la que está en California. Y bueno, ellos pues ya estarán en sus 70s, 80s, como de generación, ¿no? De 70 y tantos años, 70, casi 80. O sea que imagínate, ¿hace cuánto fue esto? Pero entonces los que recibieron como pues digamos que esta claridad y quisieron apostar por ello, entonces fueron los que se lanzaron a hacer diferentes proyectos educativos. Y en Inglaterra hay una fundación que se llama la Fundación para el Desarrollo de la Compasión y la Sabiduría, que es, digamos, la fundación que apoya a todos estos proyectos que se han hecho de manera global, porque están en muchos lados, y que han empezado como a florecer. Hay unos que ya tuvieron mucho florecimiento, continúan estos proyectos, continúan a abrirse lugares, continúan a abrirse escuelas, y ahorita pues estamos en un momento en que hay mucha más apertura, ¿no? La escuela en Ibiza, de la que fui parte, pusimos las primeras semillitas con Belén. Es ahorita una escuela que está al tope. Yo me acuerdo que recibía 4 o 5 niños, ¿no? Cuando fui me parece que fue en el 2013. Eran poquitos niños y tal, y ahora es un lugar que no te puedes imaginar cuántos niños hay. Se empezaron a hacer más aulas, ahorita es una granja escuela, y me parece que estamos en un momento en que como papás, porque yo también soy madre de familia, estamos como madres, como padres, buscamos ya que nuestros hijos pues obviamente tengan un tipo de enseñanza diferentes, y ya hay muchos papás que ya no sienten a sus hijos como pues felices, ¿no? En la educación que se está ofreciendo ahorita a nivel, pues el nivel general.
Y entonces, pues sí, que como papás también buscamos que nuestros hijos crezcan y se nutran y florezcan en un ambiente donde, pues donde puedan ser ellos, donde puedan hacer lo que vienen a hacer, ¿no? Mm. Sí, 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 sin lugar a dudas, Bren. Y ahora yo creo que hay muchísimas personas, ¿no? Que ya no se están atreviendo. Yo me acuerdo aquí cuando mis hijas eran pequeñas, solamente había una Waldorf muy pequeñita, y además era muy cara, o sea que era súper difícil, pero ahora yo cada vez veo más personas que están ya creando, ¿no? Proyectos. Y con Belén, a Belén también la conocí en India, también un amor, y hablamos hace poco además. Y eso me dijo que era increíble, que habían llenado ya todas las plazas. Cada vez somos más las personas que vamos buscando. Lo de educación universal, ¿nos puedes contar o sea, cómo trabajáis, cómo se trabaja? Porque además también son 7, ¿no? 7 partes. Sí, les cuento un poquito. Mira, Mm, eh, como te conté, ¿no? Está esta fundación y mm, salen diferentes proyectos. Uno de los cuales que a mí me fascina porque creo que digamos que en 7 etapas o en 7 pasos se logra esta comprensión de todo lo que es la educación universal y se los voy a contar. La primera etapa o el primer paso se llama intención. Perdona, Bren, ¿esto se trabaja desde pequeñitos hasta mayores o se trabaja Esto se solamente? trabaja en un currículum educativo de una escuela. Sí, Generalmente quienes están abiertos a esto son las escuelas Montessori, las escuelas que tienen apertura, ¿no? Alternativas. mm, Pero evidentemente esto también se puede trabajar a nivel personal, tengas la edad que tengas, ¿no? Educación universal es eso, es universal. ¿no? Entonces, Mm, se empieza siempre por algo súper importante, que es la intención y la motivación. Y eso, pues, ¿cómo podemos estar en la vida sin saber lo que queremos? ¿No? Y siempre el planteamiento, tanto con los niños, es, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en un aula? Es, ¿qué queremos en esta aula? Los niños se plantean así, bueno, pues claro, empiezan a escribir y hacemos unos mandalas hermosos, pues queremos respeto, pues queremos estar enojados y molestos o queremos ser amables. Claro, queremos ser amables y que queremos ser escuchados o queremos que no nos escuchen. Bueno, entonces ellos mismos y como ser humano, uno empieza a indagar que lo que queremos es, claro, queremos armonía, queremos estar, queremos felicidad, queremos estar tranquilos, queremos que nos respeten, queremos respetar. Y bueno, pues una vez que se define la intención, pero vaya, te lo estoy contando cómo es en las aulas, pero bueno, ¿qué pasa pues con nosotros, como seres humanos? Cuando no planteamos una intención y no tenemos una brújulita de a dónde vamos, te diré la verdad, es muy claro que allá afuera tú sal de tu casa y ahí sí están muy claras las intenciones. Tú vas a ver la publicidad, vas a ver cosas que tienen muy claras las intenciones. Y pues con estas situaciones que pasamos en estos momentos, pues es mucho más claro. Entonces, si uno tiene claro la intención que tiene planteártelo durante la mañana, durante el día, ¿no? ¿Qué es lo que quiero el día de hoy? Entonces, es muy importante y pasando de la intención, pasamos a otro paso que se llama la interconexión o interdependencia. Y bueno, aquí nos percatamos de que claro que para encontrar eso que queremos, pues se necesita primero de qué palabras, qué pensamientos, qué acciones estoy haciendo para ver si se está logrando eso que realmente quiero. Imagínate en las aulas, los niños se dan cuenta, ¿no? Cuando no está sucediendo esto y les preguntamos, pero recuerda, ¿no? O les planteamos esta reflexión que son tus palabras, son tus acciones las que van a colaborar a crear este espacio de felicidad que quieres. Y si no empieza por ti, pues no se va a lograr afuera, ¿no? Y pues nos empezamos a dar cuenta que cualquier pensamiento, palabra o acción va a tener un efecto de tipo dominó y que eso se va a reflejar no nada más en lo que vivimos en este lugar, sino se puede reflejar, ¿no? En un contexto mm. mucho más amplio, ¿no? Esta piedrita que lanzamos al mar o a un laguito, ¿cómo va haciendo este efecto? Se va haciendo cada vez mayor. Entonces,
Si lo hacemos de una manera que beneficie a los demás, pues imagínate qué bendición. Si lo hacemos de una manera que no beneficia a los demás, pues esto también puede llegar pues a planos que ni siquiera nos imaginemos, ¿no? Entonces, darnos cuenta de esta interdependencia entre todos nosotros, pero además la interconexión que hay con todos los fenómenos. Y ¿sabes a qué lleva esto? De entender la interconexión al agradecimiento, porque es el simple hecho de comprender que la ropa que tenemos puesta, que la silla donde estamos sentados o la cama donde dormimos viene de la bondad de muchos y de muchos y de miles de seres, entonces nos vamos a dar cuenta a la hora que comemos con los niños es, ¿y de dónde viene este arroz? ¿Y de dónde viene el jitomate? ¿Y de dónde viene? Y los niños empiezan, pues tal, y empiezan a decir, y los gusanitos, y las lombrices, y el sol, y la luna, y el agua. Y claro, todo eso necesitó ese jitomate, ¿no? O ese arroz. Entonces, pues es muy claro que cuando comprendemos ese proceso de que estamos todos interconectados, nos va a llevar definitivamente esa sabiduría interior y ese agradecimiento. Y el agradecimiento cuando lo reconocemos y cuando lo vivimos, porque no es como, gracias, ¿no? Es como todo lo que tuvo que pasar para esto, es como, gracias, ¿no? Qué diferente. Pasando de este proceso de interconexión, vamos a la tercera etapa o el tercer paso, que es el cambio. Y el cambio simplemente es esa comprensión de que todo cambia. Y a los niños les preguntamos si hay algo que no cambia. Hay algo que no cambia. Y los niños empiezan a decir, pues mi casa, pues la vemos, ¿no? Pues esa montaña. Y empezamos a indagar. ¿Será? ¿Será que esa casa va a estar siempre ahí? ¿Será que no? Y empezamos a ver, pues, de dónde vino esa casa, qué se construyó, a veces necesita reparaciones, ¿no? Y la montaña que parece ahí muy fija, pues vamos a ver, porque estas rocas, pues, ¿no? Llueve y se mojan y tal, y entonces ellos se empiezan a dar cuenta que todo cambia. Y entonces, al darnos cuenta que todo cambia, puede ser un poco complejo para la mente, que quiere ver cosas sólidas, ahí al exterior, fijas, pero una vez que comprendemos esta impermanencia de todos los fenómenos y de todas las cosas, pues claro que también nos podemos dar cuenta de el inmenso poder que tenemos también nosotros de generar cambios. Y los cambios a nivel interno y a nivel externo, evidentemente. A nivel interno, pues damos cuenta que podemos hacer las cosas que hicimos el día anterior, que las podemos hacer diferentes al día siguiente. Simplemente con reconocer un patrón que tenemos, que parece que igual no cambia, que decimos, este enojo que tengo, pues siempre que paso por un semáforo me enoja, ¿no? Entonces, pues no es el semáforo, ¿no? Estamos conscientes, ¿no? Y en el momento en el que yo empiezo a hacer ese cambio, al ver ese semáforo y que me doy cuenta y que paro y respiro y digo, lo acepto, tal, entonces, evidentemente, la siguiente vez que pase por el mismo semáforo, va a cambiar un poquito y al día siguiente va a cambiar otro poquito y al día siguiente quizá ya ni me toca en rojo, ¿no? Porque también, pues la mente crea realidades, ¿no? Entonces, al darnos cuenta de que todo cambia, también nos damos cuenta de que, pues, nosotros también cambiamos y que tenemos ese poder de cambiar las cosas. Entonces, es una maravilla explorarlo a nivel personal y, bueno, pues con los niños también. Hay, pues, menos apego también a las cosas, ¿no? Cuando nos damos cuenta que de todas maneras va a cambiar, pues, el apego, esa, ¿no? Esa de lo quiero, lo quiero, lo quiero. También, ¿no? Se desvanece esa sensación. Y con los niños es muy bonito porque además ellos, es tan fácil para ellos porque tienen una mente de, pues, si son 5, 6, 7 años, pues es una mente, pues, más maleable, ¿no? En ese sentido. Sí, sobre todo la apertura, ¿no? Que están súper abiertos a todo. Sí, sí. Y su capacidad cognitiva, cómo reflexionan ellos. Y entonces ellos te hacen preguntas. Ay, entonces si esto cambia, tal, y ellos mismos sacan sus... Claro.
Lo importante que es dejar esos espacios, ¿no? En lugar de dar frum, al revés, que sean ellos, ¿no? Desde los que reflexionen. Claro. Luego pasamos al paso 4, que es Mm, percepción. Y también es fascinante porque en la percepción, pues nos damos cuenta que nuestra mente crea nuestra realidad. mm, Y pues preguntas muy simples como, ¿por qué no nos gustan a todos las mismas cosas? ¿Por qué no nos caen bien las mismas personas? Y nos empezamos a dar cuenta que hay un proceso que ahora sí, que viene de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de lo que nos hicieron, de lo que nos enseñaron. Y entonces, como seres humanos, pues vamos también haciendo como un archivito, mm. y a la hora que nos topamos con una cosa, pues a mí la papaya no me gusta, ¿no? Pero ¿por qué a ti sí te gusta? Pues a mí los perros me dan miedo, pero ¿por qué a ti no te dan miedo los perros? Y entonces, pues ahí es un proceso hermoso porque indagamos ya más en la mente, indagamos lo que vamos pensando, nos cuestionamos de dónde vienen nuestros pensamientos. Y cuando te cuestionas de dónde vienen los pensamientos, te vas a empezar a cuestionar tus palabras, porque las palabras vienen de lo que piensas y las acciones vienen también de lo que piensas y de lo que dices. Entonces, pues somos mundos, ¿no? Cada cabecita, cada ser es un mundo particular y, y vamos creando estas realidades. Pero también esto nos lleva a algo muy interesante porque es pues el respeto hacia lo que está pensando Paloma y el respeto hacia lo que piensa Rosa y el respeto hacia lo que es y lo que piensa cada persona, ¿no? Y podemos entender que si a mi amiguito le dio miedo el perro, entonces puedo empezar a decir, o a lo mejor cuando era pequeño le mordió un perro y le puede dar miedo por eso, ¿no? Y eso sería lo contrario de hacer un bullying, ¿no? De reírme que le da miedo el perro, ¿no? Y entonces, bueno, pues como vamos haciendo estas indagaciones y nos vamos percatando. Luego de la percepción, es que yo me podría pasar mucho tiempo en cada paso, pero Ya, bueno. ya imagino que es muy difícil hacerlo, pero así para que nos hagas como, ¿no? Es que me parece tan bonito y tan Sí, interesante, así sí, como sí. cortito. Gracias. Luego vamos a la transformación. Y la Mm. transformación es justamente ya el entendimiento de las emociones y de cómo podemos transformar las emociones. ¿Vale? Este entendimiento Espera, Bren, hermoso. se te escucha un poco mal. Mira, a ver, ahora, espera un momento. A ver, habla ahora. Ahí. Ahora, perfecto, sí. A ver. Entonces, la transformación, el entendimiento de todo nuestro mundo interno emocional y cómo lo podemos transformar. ¿Cómo podemos transformar el miedo? ¿Cuál sería eso que nos trae la medicina al miedo? ¿No? Pues quizás sí es la valentía. La medicina al egoísmo, pues quizás es la compasión. La medicina del enojo, pues es la paciencia. Entonces, vamos ahí indagando cada emoción y cómo la podemos transformar. Entonces, es también fascinante. Después pasamos a la empatía y creo que una vez que ya abordamos todos estos 4 pasos, a estos 5 pasos, podemos llegar a la comprensión de la empatía. La empatía pareciera que la podríamos abordar todos, pues me pongo en tu lugar, me pongo en tu lugar, pero no es tan fácil porque tenemos que comprender, ella percibe diferente, todo está cambiando, o sea, tenemos que pasar por todas estas comprensiones y ya podemos llegar a ese momento de, ¿sabes qué? Voy a bajar esa cuevita donde está Paloma, donde está sufriendo y tengo yo esa capacidad de ir con esa vulnerabilidad a entrar en tu mundo. Quizá me duela lo que estoy sintiendo, pero soy capaz de entrar en tu mundo y de sentir eso que estás sintiendo, porque la empatía es sentir con el otro, ¿no? Y bueno, no se queda ahí porque si se quedara ahí, entonces a lo mejor pues sería muy complejo, ¿no? Y por eso el paso 7 es la compasión en acción. Y la compasión en acción es ese deseo genuino de cómo voy a aliviar el sufrimiento de los demás. Entonces, tengo que tener la empatía anteriormente a la compasión, pero en la compasión voy a hacer algo con esa determinación y con ese poder interno que tengo de todo lo que comprendí de todos los otros pasos. Y entonces ya puedo claramente llegar y decir, ¿sabes qué?
viene naturalmente esa sabiduría. Voy a hacer esto para que tú alivies tu sufrimiento, para que tengas bienestar, para que no te sientas así. Y eso va desde encontrar un perrito, desde rescatar a alguien, hasta un proceso más grande, más global. Entonces, pues bueno, pues en corto, como te digo, me podría pasar aquí, pero en corto son los 7 pasos con los que trabajamos. Eh, este maestro que se llama Lamayeshe habló de todo esto y pues finalmente es esta herencia. Y de todo esto lo puedes hablar en cualquier contexto, ¿no? Nosotros en España, cuando hicimos un verano, y hicimos todo este proyecto de los 7 pasos, pero hicimos un mandala azteca, hicimos semillas, todos los chiles, el maíz, que es de muchos colores aquí en México, llevamos para allá todo esto, hicimos un proyecto hermoso con los niños de Ibiza, y claro, todo esto es tan universal que va con todo y con todos, ¿no? Y pues bueno, pues esa ha sido mi experiencia, esos son los pasos. Y pues bueno, pues estoy aquí. Si quieren hacer alguna preguntita, pues estoy lista. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver si... Hola, Mercedes. Hola, Alicia. Hola, María. Jenny. ¿Escribo o lo pregunto? No, habla, estamos vale. así en casa, sí. Pues, hola, ¿qué tal? Me surge una pregunta. ¿Todas estas enseñanzas universales se hacen a partir de unas áreas o sea, a partir de unas asignaturas, a ver, tipo currículum o no? ¿O es propiamente dicho, habláis de la empatía, habláis de la compasión? Mira, creo que puede entrar en diferentes contextos, es decir, hay escuelas, hay espacios en donde se lleva el currículum, que es todo pues con esta iniciativa, pero también, bueno, yo lo he hecho en todas las fases, lo he hecho en talleres con guías y maestros, lo he hecho con papás, hemos llevado los 7 pasos con los papás, lo hemos hecho en talleres extraescolares con los niños, y de hecho empezamos así, aquí en México empezamos con todo aparte, en algún momento nos prestaron una escuela y ahí con todos los niños de la comunidad hicimos como muchísimas actividades, incluso con Pasión en Acción, nos fuimos a recoger toda la basura que había en unos terrenos y limpiamos los terrenos de la comunidad. Fue la verdad súper bonito. Pero también hemos hecho ya formaciones en donde las escuelas dicen, es que me encanta, es que lo quiero para toda la escuela, y pues lo hemos hecho también, lo hemos integrado también pues ya en el currículum, ya de estar yendo a hacer formaciones y pues seguimiento a cómo se sigue. Te digo, en el contexto de adultos, en el contexto, lo hemos hecho en un contexto también de asilos, hemos llevado estas prácticas y estos asilos, este modelo, ¿no? Con gente mayor, que la verdad es también hermoso, ¿no? Y también ves una sabiduría, ¿no? Es que la sabiduría está en todos, ¿no? Yo veo a un niño de 3 años y a un hombre de 90, ¿no? Y que de repente, o sea, salen unos comentarios que es que a mí me hace decir, o sea, esta cosa mental de percepción de que porque este tiene 5 y este 40, no, la verdad es que yo lo veo todo igual, ¿no? Cuando ya reconoces que esta sabiduría está en todos los seres, ¿no? Entonces sí, a todos los niveles lo hemos llevado. Y desde tallercitos de 1 hora, tallercitos de fin de semana, vamos, es todo adaptable, ¿no? Sí, y tú, Mercedes, también te referías un poco a si lo hacían dentro de una asignatura, ¿no? O sea, como si en una asignatura o más, o Sí, fuera del colegio, eso, ¿no? de Más, forma transversal. Por sí, más de ejemplo, forma, sí. pues mi área es la música, pues todo esto se puede adaptar perfectamente a una asignatura, ¿no? Con un hilo conductor. Todo es adaptable. Incluso en Ibiza hay una chica que ella es música, ella toca el saxofón. Y ella llevó, después de tomar todas estas formaciones, llevó a los niños la clase de música con cada uno de los pasos. Entonces, sí se puede adaptar a cada asignatura.
en cada espacio, ¿no? Sí, en matemáticas, lengua, tal, se puede llevar la sabiduría, ¿no? Es simplemente saber cómo y en qué momento y cómo se transmite, pero han hecho unas clases de música en esta escuela en Ibiza que de verdad si te interesa te pongo en contacto con esta mujer porque es Sí, hermoso. luego os pasaré, mañana os paso el contacto de la escuela de Belén para que lo tengáis también. Ujú. Y una última pregunta, ¿hay algo documentado, un libro o algo sobre sobre esta educación universal? ¿Hay Sí, libro? sí, O... sí, sí, sí. ¿Sí? Mira, hay un libro que está en inglés que lo hizo la chica de California que se llama Compassion for Education y Belén Kohler, la que está en España, tiene un libro que sí, que incluso creo, yo no lo tengo aquí en México, pero está de venta en Amazon en España y creo que sí está accesible y te pasaremos también la información, ¿vale? Me lo apunto ahora y lo mandamos. Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad es que es increíble porque hay un montón, ahora estamos hablando, ¿no? Del C-Learning también son 7 pasos, hay el C-Learning que también, o sea, el origen y todo, que te quiero decir que al final ha habido un montón ya en los últimos años de programas educativos que son maravillosos y que tendrían que estar ya, ¿no? Que tendrían que estar abiertos. Bueno, el C-Learning lo está ya. El C-Learning os lo mandaremos también, pero que tendrían Sí, que estar ya en todos los currículums, en todas las escuelas, en todo el mundo. sí, y creo que ese sí e-learning, que es educación socioemocional y ética, Mm. creo que tiene muy buenos puntos porque justamente como preguntaba Mercedes, ¿y cómo lo integraría? Y en sí learning pues dan muchas maneras de hacerlo, pero además todo esto está pues arraigado también con todo lo científico, ¿no? O sea, sí, está conectado con la neurociencia y están grandes científicos, grandes personajes en este modelo, ¿no? En este contexto. Entonces, pues es cuestión como de saber acceder a ellos y este sí, e-learning sí es gratuito y es también hermoso. Yo, si ustedes están ahí en esas asignaturas, sí le iría a echar un ojo porque vale muchísimo la pena. Sí, nosotros este es el que hizo el Dalai Lama y en el viaje fui a la presentación a India, que fue donde conocí a Belén, y es impresionante porque lo estaban lanzando ya en muchísimos países y aquí ya hay un grupo de trabajo de profesores con varias universidades y están ya trabajando para, para ir llevándolo, ¿no? Poco a poco. Sí. El tema es eso, o sea, que sea de verdad universal, que sea de verdad para todos, porque aquí el problema en España es que se han creado un montón de divisiones, ¿no? De programas, de este colegio tiene este y quiero ser diferente porque tengo este programa que es mejor, porque yo me he formado con fulanito y este al revés, ¿no? Dando el poder al programa y en lugar de dar el poder a la persona y a la sabiduría de cada ser humano, ¿no? A llevarlo. Y el co-crear y al revés, el dar libertad como ese colibrí a llevarlo tú de tu forma. Si tú eres profesora de música, pues imagínate qué belleza poderlo llevar con la música, ¿no? Lo que tú llevas, unirlo y transmitirlo así, porque al final estamos creando estos espacios en lugar de un protocolo rígido, ¿no? De la ficha 1, la ficha 2, la ficha 3. Entonces ahí está también, ¿no? Como el gran reto de crear entre todos, el respetarnos, darnos libertad unos a otros, pero utilizar todo lo que hay. Es que hay muchísimo ya hecho, muchísimo. Y bellísimo, y sabemos, ¿no? que funciona. Y luego es eso, que además muchos sitios aquí, por ejemplo, yo que conozco, están haciendo programas, pues sí, están haciendo muchos programas, pero luego la realidad de las clases no es esa. Hombre, en lo que tú dices de lo que has vivido tú en India, en esos colegios, o realmente estás fuera y estás con un ambiente que es así, o luego al final es una clase de mindfulness, o es una clase de tal, pero que no empapa porque la comunidad en la que estás no lo está viviendo desde allí, ¿no? Claro. Y es Entonces, justo, ¿no? Es como tener este hilo conductor mm, de toda esta sabiduría y que como dices, se viva y que como la gente que está ahí lo pueda, o sea, lo pueda encarnar, ¿no? Lo pueda vivir. sí, Porque sí me ha pasado, acá también hay unas escuelas en México y tal, y yo he ido a verlas y claro, tienen
su clase de, pero además le llaman clases, ¿no? Pero yo le llamaría sesiones o no sé, ¿no? Y tienen mindfulness y tienen no sé qué y no sé qué del cerebro y no sé, pero son cosas separadas y yo siempre me pregunto, ¿y cómo se unen? ¿Cuál es el hilo conductor que los une? Y por eso en la investigación que he hecho me he encontrado con muy pocas cosas en donde siento que está realmente unido y que se transmite esa unidad, porque a lo mejor es eso que me cuentas que puede estar, pues puede crear incluso divisiones, estas cosas que son tan universales que creen divisiones, pues no hace mucha congruencia, ¿no? Sí. Bueno, ahí Yo que- vamos. Sí, sí, perdona, Marisa. yo quería hacerle una pregunta porque a mí, Sí. por supuesto, me interesa el tema ya para los mayores. Y entonces, al haber hablado de asilos, me ha hecho mucha gracia y mucha ilusión porque te lo iba a preguntar. ¿Hay algo creado ya como para llevarlo, para que te ayude a llevarlo? Vamos a cerrar todos nuestros ojos, revisar que tengamos una postura cómoda. Vamos a llevar la atención a nuestros isquiones, a nuestra espalda. Si hay alguna tensión en los hombros en este momento, podemos relajarlos. Si la barbilla la podemos llevar un poquito hacia el pecho, vamos a sentir mejor la postura y nuestra columna más apacible. Y desde ahí de donde estamos, vamos a traer enfrente de nosotros a ese ser que somos nosotros, que sabe, que es amoroso. Vamos a mirarlo. Y vamos a decirle, ahora te miro. Vamos a darle la bienvenida a ese ser sabio, amoroso, amable, a esa casa que somos nosotros, que es nuestro cuerpo. Abrimos la ventana y sentimos como una luz del sol está tocando esa ventana y se está abriendo para darle la bienvenida. Y vamos a esa puerta principal, abrirla tranquilamente. Y vamos a observar cómo está, cómo se presenta ante nuestra casa, que es nuestro cuerpo, nuestro templo. Vamos a invitarlo a que pase y que se siente junto a nosotros. Y a partir de este momento, no olvides que esa casa, que ese hogar eres tú. Y que siempre, siempre puedes preguntarle y puedes hablar con ese ser que eres tú y que a veces olvidas. En algún momento de dificultad, pregúntale qué necesita. Pregúntale. Pregúntale. Ahora ese ser amable, amoroso y sabio entra en tu corazón. Y ahí radica tu sabiduría. Y ahí radica tu capacidad de amar
y de compartir amor. Inhala suave y tranquilamente. Exhala tranquilamente. Inhala suave. Exhala. Inhala amor. Exhala amor. Yo soy. Aquí estoy. Cuando estés listo y estés lista, puedes abrir los ojos. Muchas gracias, Bren. Gracias. Bueno, muchas gracias a cada una, que tengáis súper buena tarde, noche, mediodía, según donde estéis. Y mañana nos vemos.